Llegaron a Taberna Informativa, el lugar donde hablamos de las noticias que los políticos quieren borrar. Aquí el ruido no molesta, lo provocamos. El shot perfecto se mezcla con política y cinismo. La sátira evade la censura. En cada emisión, abrimos expediente a los clientes frecuentes del poder. Cuestionamos sin miedo y criticamos con ironía. Esto no es un noticiero, aunque a veces lo parezca. Aquí está prohibida la cancelación. Nos gusta opinar, aunque incomode. Porque hacer sátira del poder también genera conciencia. De que no cometí muchos errores. Ya no te voy a contestar. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito. En el momento en el que tú te conviertes en el pariario de que los López estén 10 años. No pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica. El PAN de veras se está abriendo. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza. Taberna Informativa es un programa de comedia, sátira y análisis social con enfoque periodístico. Los hechos que mencionamos provienen de información pública y fuentes verificables, pero las opiniones, comentarios y bromas se expresan con fines de crítica y entretenimiento. Aquí usamos la ironía y la exageración como herramientas de reflexión. Recuerda, esto es humor con base en hechos, no un noticiero, aunque a veces lo parezca. Al continuar escuchando, el público reconoce que se trata de contenido de opinión y entretenimiento basado en información pública, y libera a los conductores y productores de cualquier interpretación distinta a ese propósito. Bienvenidos a Taberna Informativa, el único podcast donde sí leemos sus comentarios, aunque algunos solo sirven para confirmar que la educación pública está en crisis. Pero aquí seguimos, brindando por ustedes, por su odio, su amor y por los que creen que somos bots pagados por la oposición. Aquí está prohibida la cancelación, así que acomódense, porque hoy venimos con tragos amargos con un dulce toque de sarcasmo. Prepárense porque los clientes frecuentes del poder hoy se lucieron. Arrancamos con la marcha de la generación Z, esa donde el gobierno juraba que eran bots, hasta que los bots se organizaron mejor que el gabinete. Luego el SAT decidió despertar con un antojo millonario y le soltó un cariñito fiscal a cierto magnate que prefiere pagar tweets antes que impuestos. Después nos vamos a Uruapan, donde el operativo que desvivió a Carlos Manso parecía escrito por un delincuente con diplomado en logística. Seguimos con Pepín, el coleccionista de ranchos, 13 propiedades, 0 explicaciones y un talento especial para comprar tierra como quien compra chicles. Rematamos con la megafarmacia del bienestar, ese multiuniverso donde desaparecieron 15,000 millones de pesos, pero eso sí, ni para una caja de paracetamol. Y cerramos con la revocación de mandato, porque en México la democracia no se defiende, se estira hasta que truena. Así que pónganse cómodos, hacemos la crítica que el país necesita, servida con un chorro de mala leche. Yo soy Miguel Ángel, y prepárate para estos siguientes tragos amargos. México despertaba con esperanza, pero ese día amaneció con un zócalo enjaulado, como si la democracia hubiera pedido orden de restricción. Y ahí estaba la generación Z, marchando, gritando que no eran bots, mientras que desde arriba les llovían etiquetas y desde otro frente les llovían gases lacrimógenos. Ahí venía la generación Z, caminando con la insolencia de quien ya se cansó de que lo tomen por algoritmo. Miles de personas avanzando con pancartas improvisadas, muchos sin siquiera llegar a los 30, otros con la edad suficiente para recordar que las promesas también caducaban. Marchaban por lo mismo, ese hartazgo que ya olía a pólvora vieja. El recorrido venía en paz, pero al llegar al Zócalo, las vallas se volvieron el nuevo símbolo nacional, más altas que la confianza, más gruesas que la sensibilidad política. Cuando empezaron a caer, no cayó el orden público, cayó la paciencia del Estado. Gases, empujones, policías latiendo adrenalina, jóvenes latiendo rabia, 60 agentes heridos, 20 civiles golpeados, 20 detenidos y un país preguntándose por qué los abrazos siempre llegaban sin brazos. Mientras tanto,
Los influencers del poder recitaban el mismo guión, que la marcha era de la oposición, que eran acarreados digitales, que no había tantos jóvenes, un ataque orquestado, afinado como coro que nunca desafinaba, porque repetían lo mismo, exactamente lo mismo, y la ironía era deliciosa. Quienes viven de redes sociales acusando a otros de ser digitales. Claudia Sheinbaum reaccionó como presidenta en campaña eterna, que la violencia no, que la manifestación sí, pero con permiso y sin molestar. Y allá en Reforma la gente respondía, no soy bot, con el mismo tono con el que dice, no soy idiota. Al final el país quedó igual que esas vallas, doblado, golpeado, pero todavía de pie. Ojalá no tengamos que esperar una generación de Control Z para deshacer tanto desastre, o quizás hay que esperar a que esto cambie por generación espontánea de algún político que quiera hacer las cosas bien. En mi México actual, evadir es un deporte nacional, pero hay multimillonarios que de plano ya quieren romper el récord olímpico. Justo aquí es el momento en que hace su entrada estelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién estrenada, y llegó con ganas de cobrar algunas facturas y uno que otro berrinche, porque le recordó a Grupo Salinas que debía más de 30,000 millones de pesos. Años de amparos, excusas, quejas. No me toca pagar a mí, le toca pagar a mi otra empresa. Puro ping pong jurídico. Resulta que la corte ya había cerrado la caja registradora con un señor adeudo de más de 33,000 millones de pesos. Un crédito fiscal que Electra ya arrastraba como quien finge que no debe la tanda. Eso sí, no quería dar sus abonos chiquitos. Ese paquete venía cargado de ISR, recargos, actualizaciones y todo lo que se acumula cuando se cree que Hacienda es opcional. Y cuando parecía que el trancazo ya estaba administrado, salió otro recuerdito, 1,400 millones más. También confirmado por la corte, un crédito viejo, de esos que se resguardan en el cajón, esperando que el polvo los desaparezca mágicamente. Pero no, aquí el SAT llegó con plumero, linterna y con ganas de cobrar. Mientras tanto en redes, el magnate decía que todo era político, que la corte estaba comprada, que esto no era definitivo, pero la ley ya lo había alcanzado. Y cuando un adeudo se vuelve firme, el SAT llega con su caja de herramientas, donde tiene el congelamiento de cuentas, embargo de marcas, intervención de ingresos, todo ese menú que suena a terror fiscal. Y más cuando la deuda completa ronda los 48,000 millones de pesos. Eso no es un pendiente, es un meteorito. La ironía es brutal. Mientras al ciudadano promedio se le va la vida pagando intereses del banco y busca estirar sus pesos, acá se discutían miles de millones como si fueran una mesa de canicas. Aquí, hasta el silencio hizo que pagara intereses. Dicen que en México la muerte viaja ligera, pero cuando la delincuencia y la política se rozan, hasta la sombra pesa. Y en Uruapan, esa noche, la sombra tenía nombre, ruta y hasta un grupo de mensajería. Resultó que el asesinato de Carlos Manzo no había sido un arrebato, sino una coreografía criminal. Todo se había planeado en un chat donde los sicarios reportaban cada paso, como si estuvieran siguiendo a un cliente en tiempo real. Y al mando estaba Jorge Armando, el licenciado. El tipo ya había ordenado disparar sin importar quién estuviera al lado del alcalde. Las cámaras, los teléfonos recuperados y hasta los mensajes de grupo habían reconstruido la ruta entera, desde el halcón que grabó la jardinera antes del ataque hasta el momento exacto en que confirmaron que Manzo estaba vivo en el Festival de las Velas. Todo sincronizado,
todo calculado, todo cobarde. Lo más irónico fue que dos piezas del operativo, Ramiro y Fernando Josué, aparecieron muertos días después, como si alguien hubiera querido borrar pistas antes de que la investigación se pusiera interesante, pero no contaron con que los celulares reaparecerían y con ellos toda la estructura. Así cayó el licenciado en pleno centro de Morelia, el supuesto cerebro atrapado por su propio manual de instrucciones. Al final, lo que intentaron ocultar terminó ardiendo más que el festival. Y si algo dejó claro este caso, es que hasta el silencio deja huella digital. En México siempre se habló de progreso, pero nadie dijo que el progreso venía en forma de rancho, 13 para ser exactos. Y sí, mientras el país contaba desaparecidos, en Tabasco alguien contaba hectáreas como si fueran estampitas. El relato había salido de un consultor que se puso a hurgar en documentos públicos y encontró que José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, acumulaba terrenos como quien junta puntos en la farmacia. 8 de esas propiedades habían caído justamente en los años en que su hermano despachaba en Palacio Nacional, y todas pagadas en efectivo. Bonito detalle, considerando que hubo periodos donde sus declaraciones decían que ni empleo formal tenía. El mismo personaje que había sido subsecretario de gobierno apenas 22 meses atrás, terminó comprando ranchos, ganado, un tractor de más de $1 millón y claro, todo muy austero. Hasta un crédito de desarrollo rural le había caído del cielo, como si la prosperidad hubiera decidido estacionarse solo en su rancho. Y por si te faltaba un trago amargo, resultó que Pepín también explicaba las desapariciones en Tabasco, diciendo que muchos solo andaban de parranda. Eso sí, mientras el registro oficial seguía creciendo y las fosas seguían apareciendo en su municipio natal. La ironía era simple. En un país donde miles desaparecían sin explicación, las propiedades de un funcionario aparecían con demasiada facilidad. Qué curioso, algunos pierden a la gente, otros solo pierden la pena. El dinero público nunca se pierde, solo cambia de dimensión. Y la megafarmacia del bienestar parecía haber cruzado a un universo paralelo, uno donde 15,000 millones de pesos se evaporaban sin dejar rastro, igualito que los medicamentos que prometieron surtir. Todo empezó con el gran proyecto heroico, una bodega gigantesca que, según el gobierno, iba a resolver el desabasto. Pero mientras más se revisaba el expediente, más olía a que la solución milagrosa venía sin receta y sin inventario. La Secretaría de Hacienda decidió desaparecer información del portal público, como quien barre debajo del tapete antes de que lleguen visitas incómodas. Costos, permisos, valuaciones, dictámenes, todo eso se fue al carajo, al limbo digital. La bodega de Huehuetoca, que ocupaba más de 400,000 metros cuadrados, se volvió un misterio estatal que encima nos costaba más de 300 millones al año solo por prender la luz. Y cuando se les pidió el dato más básico, ¿cuántos medicamentos había almacenados?, Birmex respondió con el clásico "no estamos obligados". Curioso, porque un año antes sí estaban obligados, sí lo tenían y hasta presumían 1 millón de piezas en una bodega diseñada para guardar 280 millones de piezas. O sea, era un elefante blanco, pero flaco, vacío y caro de mantener. Ya sin el INAI, la transparencia murió sin acta de defunción, y de la megafarmacia solo quedó un cascarón que costó más que un hospital completo, pero sin salvar vidas, solamente presupuestos. Al final, lo único que surtió la megafarmacia fue una dosis masiva de opacidad, y mientras el gobierno oculta cifras, la gente sigue buscando medicinas como si fueran fósiles. Eso sí, la bodega sigue ahí, grandototota, inútil y silenciosa, como recordatorio que en este país
Lo que falta no son pastillas, sino vergüenza. En este país la democracia es tan flexible que a veces parece liga barata. Estiras y nunca sabes cuándo va a tronar. Y ahora, la presidenta Sheinbaum decidió volver a estirar el tema de la revocación de mandato, como si el 2027 no estuviera ya lo suficientemente movido. Todo se había puesto interesante cuando Sheinbaum refrendó que sí se iba a someter a la consulta, no porque la oposición la presionara, sino según ella, porque era su convicción. Y mientras lo decía, su nivel de aprobación caía de 62 a 41% en esos rankings globales que antes presumía. Su desaprobación ya rondaba el 53%. Nada ligero para quien busca demostrar que nunca sería una carga para el pueblo. Pero el verdadero giro lo metió Morena cuando decidió que la revocación no solo debería aplicarse a la presidenta, sino también a los gobernadores de oposición. Una jugada elegante, sutil como un mazazo, para obligar a Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato a reformarse solitos. El diputado Ramírez Cuellar insistía en que no había trampa. A la oposición debería convenirle que el ejercicio fuera el mismo día de la elección y que, al final, todo quedaría en manos del pueblo sabio, como si el pueblo no estuviera ya cansado de votaciones, tensiones y discursos reciclados. Así que aquí estamos, rumbo a un 2027 que ya huele a pleito anticipado. Y mientras todos se acusan de manipular la revocación, la única verdad es que el tablero se movió y nadie quiere admitir quién dio el primer golpe. Así cerramos otro episodio de Taberna Informativa donde la realidad siempre supera al sarcasmo. Hoy vimos marchas que tumban discursos, millonarios perseguidos, valientes abandonados, ranchos mágicos, medicinas fantasmas y una democracia que insiste en repetirse como mala comida. Yo soy Miguel Ángel y si este episodio les dejó coraje o gastritis política, para nosotros es una misión cumplida. No olviden en seguirnos, suscribirse en la campanita, compartir este episodio con alguien que necesite un poco de sátira política y humor negro. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima.